Hola a todos, mi nombre es Keiko Parco. Este es el primer video del canal. El canal está como Te Volvo Amiga, pero a mí, díganme por mi nombre, Keiko y ya. No soy de usar redes sociales ni de publicar normalmente lo que usan como Facebook, Instagram, pero tengo un deber de compartir un mensaje que sé que es poder para salvación. Entonces, como pueden ver, el título de este primer video es ¿por qué el Evangelio de Jesucristo está viva para todas las naciones? Si me ven mirando hacia abajo es porque aquí tengo mi laptop. Entonces, no sé si se puede, a ver si se ve. Ok. Entonces, bueno, como decía, ¿por qué el Evangelio de Jesucristo es dádiva para todas las naciones? Es decir, ¿por qué es un regalo tanto como para el japonés, como para el argentino y como para un, no sé, alguien que vive en la India, alguien que vive en Perú, en Colombia, en Rusia, cualquier país? Entonces quiero iniciar este video explicando mejor el contexto de los versículos o de los textos que voy a tomar, para que este video no se trate en una opinión personal, sino que su base sea totalmente la palabra de Dios. Entonces yo espero de corazón que quien esté viendo este video no sea un cristiano, porque la idea es que este mensaje llegue a quienes aún no conocen el Evangelio. Pero si tú eres cristiano y estás viendo este video, bienvenido. Y yo sé que hay muchas cosas que por tu estudio que llevas, el estudio de la Biblia, vas a entender mucho mejor. Entonces, para alguien que nunca antes ha escuchado el Evangelio de Jesucristo, tal vez sea un poco más complicado entender ciertas cosas. Es por eso que voy a ir desde muy atrás. y bueno, ahora sí, comencemos. Como pueden ver, a lo largo del tiempo que ha tenido el hombre, y cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer, ha tenido a lo largo de la historia, siempre hemos visto una inclinación del humano por ver hacia afuera la creación misma y pensar o incluso sentir, presentir que hay algo más allá de sus narices. Es decir, que tiene una inclinación a pensar que hay un creador. Entonces, doy un ejemplo. El humano siempre ha mirado la belleza de la naturaleza, ha mirado las estrellas, ha mirado el horizonte del mar y ha pensado que hay algo más allá, o que hay un poder, hay algo hermoso, hay algo que tiene poder, y siempre le ha otorgado algo místico. Entonces, algo que no puede entender, pero que le hace sentir fascinación, y también le hace sentirse como que alguien le observa. Entonces, esto no nos debe de admirar, mucho menos a los cristianos, porque Dios lo permite, lo permitió y lo sigue permitiendo. Y este texto lo podemos encontrar en Romanos, la carta de Romanos, el versículo 20 del primer capítulo, y lo voy a leer para ustedes. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para no creer que hay un Dios, pues Dios mismo permite que uno pueda ver que hay algo más allá. Cuando ve a la creación misma, incluso dentro de él mismo, puede sentir que hay una conciencia superior a él, o una razón de ser. Y siempre el humano trata de como que contactar, de tener un poco de ese poder y poder estar cerca de cierta forma, como agradar. Y siempre el humano da a lo que cree que es Dios cualidades humanas también. Entonces es aquí donde vamos a ver una gran diferencia de lo que el humano ha creado que es Dios y lo que quien Dios realmente es. Entonces, ahora hay que distinguir algo, y es que es muy diferente que el humano vea en la creación la manifestación de
de un Dios, no, me equivoco, que vea en la creación un reflejo de lo que puede ser un creador. Y es muy diferente a que Dios mismo se manifieste a una persona. Y esto ocurrió, esto pasó hace siglos atrás. Entonces, los cristianos saben de quién hablo, y es de Abraham. De Abraham sabemos, porque está en las escrituras. Por eso, yo no puedo viajar al pasado y grabar y mostrarte imágenes donde confirmen esto, pero es que esto es cuestión de fe y cuestión de que también tú busques, tengas interés de buscar esta información y darte cuenta por ti mismo, ¿no? Si estas cosas que te estoy diciendo son verdad. Y a mí me encantaría que después de ver este video vayas y busques más información. Sí, siempre es bueno. La verdad siempre sale a la luz. Entonces, por mí, yo muy contenta si después de ver este video vas y buscas mucha más información. Entonces, lo que sabemos de Abraham se encuentra en Génesis. Así que voy a leer qué es lo que Dios le dijo a Abraham, o qué hizo con Abraham. Ahí voy a leer. Génesis 17. Era Abraham de 99 años cuando se le apareció Dios y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios le dijo: en cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Y lo que sabemos que pasó después es que Abraham le creyó y fue justificado por fe. Entonces, lo que pasa, los acontecimientos que pasan después, es que deben de recordar que en ese tiempo, claro, ahora digamos que el mundo está sobrepoblado, pero en ese tiempo estaba comenzando la cumbre de la humanidad misma. Entonces, de este hombre Abraham, salen reyes y profetas. Es una nación muy bendecida, una nación que siempre está en contacto con Dios mismo. Incluso tiene sus profetas que están en comunicación. Entonces, yo sé que tal vez haya una pregunta ahí como que ¿cuál es la diferencia de este Dios con la creación del hombre que ha hecho, de lo que ellos crean, de lo que para ellos es Dios? Y aquí va un buen punto, y es que el hombre cuando crea un Dios lo hace a imagen del hombre, y lo podemos ver con Zeus, con los dioses maya, con todos los diferentes dioses que se puede estudiar en historia universal. Tienen deseos pecaminosos, cometen actos como el hombre también cometería. Entonces, y siempre hace lo que el hombre quiere. Y esta es la gran diferencia de el gran Yahvé, yo soy Jehová, para los latinoamericanos. Y es que Dios no hace lo que el hombre quiere. Entonces, de ahí surge mucho odio contra Dios. Cosa contraria, que cuando el hombre crea a Dios a su semejanza, a como él actúa, como actuaría, poniéndole incluso hasta vicios, ¿no? Hace una personificación como un hombre poderoso. Pero Dios, Yahvé, el yo soy, es un Dios que no hace lo que el hombre quiere, y por eso es odiado. Él fue odiado incluso hasta por su propia nación. Así que aquí vemos una gran diferencia. Estos profetas que pertenecen a esta nación, que llevaría el nombre del nieto de Abraham, que es Israel, porque de Abraham sale Isaac, de Isaac tiene a Jacob, y después Dios le pone por nuevo nombre a Jacob le pone Israel. Entonces esta nación lleva el nombre de Israel, y esta nación en su tiempo de historia, desde el inicio, ha tenido muchos profetas, y todos ellos hablaban de un Cristo, un Salvador, de un tiempo de juicio,
de resurrección, de muchas cosas. Y todas estas cosas, para esta nación, le pertenecían solo a esa nación. Era algo para ellos, únicamente. Un Cristo para ellos. Un Salvador para ellos. Un triunfo para ellos. Y lo encubierto es que, aunque los profetas en realidad escribieron como que iba a pasar todo lo contrario, es algo que la nación de Israel no pudo darse cuenta, porque, como lo dije, era como encubierto. Pero también estaba eso en los planes de Dios. Entonces, ahora, con ese contexto que ya he explicado, vamos a leer la epístola de Romanos, y no me confundí. Vamos a leer Hechos. Hechos 2, del 22 al 32. Esto sucede después de la crucifixión de Jesucristo, y los discípulos, quienes ya serían los apóstoles, ya recibieron el Espíritu Santo que Jesucristo había prometido. Entonces, ese es el primer discurso de Pedro que le da al pueblo de Israel, porque recordemos que ellos aún, en ese momento, el enfoque era su pueblo, su nación, para Israel en ese momento. Entonces Pedro comienza: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio de ustedes a través de él. Tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Y vuelvo a repetir, fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Jesucristo quedara bajo el dominio de ella. A ver, ahora, ¿qué escribió uno de los profetas? David, que era rey y profeta, como Cristo hablando. Veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual, mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y Pedro continúa: hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesucristo, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahora, en el Nuevo Testamento está así. Jesucristo fue rechazado y mandado a ser crucificado por su propio pueblo, que lo rechazó como el Mesías. Entonces, antes de seguir comenzando con el Evangelio, quiero leer de quién, o sea, quién es este Cristo, de quién ellos estaban esperando, y quién es Jesucristo. Porque aunque la nación de Israel haya rechazado a Jesucristo como su Mesías, esto no causa que Jesucristo no sea el Mesías. Él sigue y será por siempre el Cristo. Entonces, quiero leerles a quién fue que ellos mandaron a la cruz. ¿Quién era este hombre? ¿Quién es Cristo? Entonces, para ello voy a leer Hechos 3, del 13 al 15. Y es... sigue siendo Pedro. Sí. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y justo, y pidieron que se les concediera un asesino, y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces, ¿quién era este Cristo? Autor de la vida. Continuando, Hechos 17 y 20 del capítulo 3. Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano, por boca de todos los profetas.
que su Cristo debía padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. Como en otros libros diría, desde antes de la fundación del mundo. Bueno, otras cartas dirían, el Cristo designado desde antes de la fundación del mundo para ustedes. Por último, de 22 al 26. No, 22 y 26. Moisés dijo, el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta, como yo de entre sus hermanos. A él prestarán atención en todo cuanto les diga. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Entonces, todo esto era, el último es un profeta. Y en la carta a Hebreos explica por qué Jesucristo es un profeta mayor que incluso que Moisés. Entonces, no era un profeta de los demás, sino que era el profeta. Ahora, la pregunta sería, ¿qué hubieran hallado la nación de Israel si hubieran abrazado después de haberse arrepentido? Arrepentimiento viene de la palabra metanoia, que significa cambiar la forma en cómo ellos piensan. Entonces, ¿qué hubiera pasado si ellos se hubieran arrepentido y hubieran abrazado a su Cristo como su Cristo? Entonces, vamos a leer de Hechos, capítulo 4, y dice 4:1-2. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que anunciaban que en Jesús iba a haber la resurrección de entre los muertos. Ahora, Hechos 11:12, sigue. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces ya, ahora vemos que está hablando de que en Jesucristo hallamos que la resurrección y la salvación. Pero para una persona que escucha esto por primera vez, o antes lo he escuchado pero no con atención, se le va a hacer muy raro. Y sí, porque pues somos los gentiles. Y antes de continuar, quiero enseñar que los que eran la nación de Israel, los judíos, el resto que no eran judíos, que no eran de la nación de Israel, les llamaban gentiles. Entonces, acá surge la pregunta, ¿era esto, todos estos regalos, salvación, resurrección, bendiciones, solo para la nación de Israel? O sea, solo para ellos, así como ellos pensaban. Y aquí viene lo interesante y lo bueno. Entonces, continuando con Hechos, porque me voy a basar para este video en Hechos y Romanos y después algunos cuantos versículos de otras cartas. Y es que en Hechos también encontramos a Saulo. Saulo era un fariseo, pues un judío fariseo, y que aborrecía a los cristianos, aborrecía a los discípulos de Jesucristo en ese momento, y de todo aquel que se convertía en un seguidor de Jesucristo. Y entonces él los aborrecía porque él creía realmente que este Mesías era un falso Mesías. Entonces él persiguió a tal punto de perseguir a los cristianos en países extranjeros. O sea, así de fuerte. Él odiaba. Entonces él aprobaba incluso que fueran ejecutados y llevados a prisiones. Entonces esta es la historia de qué le pasa a Saulo después. Y es hasta irónico, pero ya. Hechos 10, muy avanzado, Hechos 10, de 3 a 15. Y mientras Saulo viajaba al acercarse a Damasco, él iba para capturar cristianos. Entonces, de repente, resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le pregunta: ¿quién eres, Señor? El Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo iba acompañado
Entonces los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada, y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni vivió. Entonces, ¿qué había en Damasco? Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor, contestó él. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Eso es lo que decía que él había tenido la visión, de que lo veía él ya recobrando la vista por la imposición de las manos. Entonces Ananías responde: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Entonces, sí, este hombre que perseguía a los cristianos y para llevarlos a su condena, después sería el que escribiría casi todo el Nuevo Testamento. Entonces, sí, no puedo haber hecho una mejor distinción de este hombre tan obsesionado. Entonces, y como leemos en la parte final, él sería el instrumento escogido para llevar el nombre de Jesucristo a los gentiles. Es decir, todo a quien no sea israelita, o todo a quien no sea judío. Y al mismo tiempo que esto le pasaba a Saulo, casi al mismo tiempo, diría yo, Pedro tiene una visión. Pedro, su discípulo, tiene una visión en que ve un manto con muchos animales de diferentes tipos, y Dios le dice: Pedro, ve y come. Me parece que dice caza y come, y Pedro le dice: no, porque nada impuro he comido. Pero Dios le sigue insistiendo. Entonces al principio Pedro como que no entiende muy bien el mensaje de la visión, pero ahí sí, al mismo tiempo ocurre que había un hombre llamado Cornelio, y él era un gentil, y él tiene la visita de un ángel, y este ángel le pide que busque a Pedro, porque Pedro tiene algo que contarles, un mensaje que darles. Entonces voy a leer Hechos 10, 28, 29 y 34. Entonces Pedro les dijo: ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron a buscarme, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me han llamado? Y Cornelio respondió: hace 4 días, a esta misma hora, estaba yo orando en mi casa a la hora 9, y un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía unos hombres a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Por tanto, al instante envié a buscarte, y has hecho bien en venir. Esto es lo que, junto al mar, y ahí termina lo que dice el ángel, y Cornelio le sigue diciendo a Pedro: por tanto, al instante envié a buscarte, y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Los judíos que seguían a Pedro, que habían aceptado a Jesucristo como su Mesías, creen que había sido la reacción, y la verdad que no lo tomaron nada bien, porque hubo una gran indignación para todos ellos, porque esto era el evangelio para ellos, no para los gentiles, sino que era para ellos. Entonces muchos de ellos los dejaron de seguir inmediatamente, y voy a leer algunos versículos donde podemos observar y lo fuerte que era este rechazo, que este mensaje llegara a los gentiles, es decir, a nosotros. Leo Hechos 13, del 42 al 52. Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas.
Terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles, les instaban a perseverar en la gracia de Dios. Al día siguiente de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor, o sea, muchos gentiles. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando, contradecían lo que Pablo decía. Entonces, Pablo y Bernabé hablaron con valor, se armaron de valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. En las profecías decía: te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas, y a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su región. Este es como que en una película de intriga, la trama cambia, y resulta que el policía que perseguía al asesino, resulta que el policía era el asesino. O sea, de esa forma fue un shock tremendo para los judíos. Pero muchos también de los judíos que ya eran parte del cuerpo de Cristo, aunque les costó entender, no las escrituras, sino aceptar en su corazón que esa era la voluntad de Dios, claro que quienes pertenecían al cuerpo ya tenían al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo trae convicción a la persona, y ellos, estos judíos que estaban perteneciendo al cuerpo de Cristo, aceptaron y glorificaron y celebraron y les dieron la bienvenida a todos estos gentiles que conforme iba pasando el tiempo, iban siendo agregados a las iglesias, a estas primeras iglesias. Entonces hay un momento donde Jacobo toma la palabra, o sea, uno de los discípulos toma la palabra, y está en Hechos 15, 14, 18, y él quiere respaldar a Pedro, porque Pedro, pues, él había ido ya con Cornelio y se había dado cuenta que Dios no hace acepción de personas. Entonces este mensaje era para todos, todo hombre y mujer en este mundo. Entonces Jacobo comienza diciendo: escúchenme, hermanos. Simón, Pedro, ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Los profetas confirmaron esto desde hace mucho tiempo atrás, y dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Esto es las buenas noticias. Estas son las buenas noticias. Y por ejemplo, la nación de Israel, los judíos, ellos conocían mucho mejor los términos como por ejemplo, de qué se trata esta resurrección, de qué se trata el juicio de Dios, cuál era la condición del hombre, muchas cosas que pues nosotros como gentiles desconocemos, porque esto era pues algo del conocimiento de ellos, y es por eso que también, para entender mejor y gozar más de qué se trata esta salvación, es necesario explicar algunos términos o algunos acontecimientos que van a suceder, porque una vez recuerdo que le expliqué a una amiga y le hablaba de la salvación en Cristo Jesús, y me dijo: bueno, sí, entiendo que hay una salvación en Cristo Jesús, pero ¿de qué nos está salvando? entonces a esto voy, que hay cosas que no entendemos, porque es así, somos gentiles, ¿no? Entonces esta obra que fue comenzada por los apóstoles se tiene que seguir llevando por las personas que ya son parte de la iglesia del cuerpo de Cristo. Entonces, por eso que heme aquí ahora explicando todo esto, para quien me preste oído y me dé un poco de su tiempo. Entonces, de antemano, si hay alguna persona que esté viendo este video hasta este punto, muchas gracias por ver este video. Ok, entonces para entender cosas como qué es el juicio de Dios, de qué nos está salvando, es necesario leer Romanos. Y Romanos está escrita por Saulo, que Dios le cambia su nombre, le pone Pablo.
así que él es más conocido por los cristianos como Pablo. Comencemos. Carta a los Romanos. Saludo, dice Pablo. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo. Entonces, este evangelio, yo he puesto aquí una pregunta, pero tengo que hacer esas preguntas porque yo voy a un público que no tiene mucho conocimiento del evangelio, porque se trata de evangelizar no a los cristianos, sino a personas que no conocen el evangelio. Entonces he puesto aquí, ¿fe en qué? ¿Fe en qué? Entonces continúo leyendo, donde Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Ahora hay que explicar que griego también le decían a los gentiles, o sea, todo aquel que no era de la nación de Israel, todo aquel que no era judío. Ok, continuando. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero a mí me parece que aún no está muy claro que fe en qué, pero entendemos muy bien que es poder para salvación. Entonces, para entender la salvación, hay que entender en qué condición se encuentra el hombre o qué es lo que va a pasar, qué es lo que como gentiles desconocemos, qué es lo que va a pasar, cosa que los profetas ya habían escrito sobre esto. Entonces, hay un mensaje, como por ejemplo que también de dónde proviene la muerte, y esto como consecuencia la condición del hombre. Y yo tengo una pregunta así, para el que me está mirando. Como puedes ver en las noticias alrededor tuyo, hay mucha injusticia, hay mucho dolor, hay mucho daño que se hace entre seres humanos. Entonces esto nos hace preguntarnos como que en dónde está la justicia. A veces hay justicia, pero mayormente no lo hay. Y es así porque en este mundo no vamos a encontrar la justicia que en nuestro corazón nosotros decíamos que hay una justicia perfecta. Por eso sentimos indignación, pero al mismo tiempo nosotros estamos en una condición, y esa condición está en todo hombre y mujer. Entonces mi pregunta era, cuando han visto, si alguna vez han deseado que haya justicia, entonces la respuesta es sí, va a haber un juicio, un juicio santo, un juicio de Dios. Y entonces ese día veremos la verdadera justicia, la que estábamos esperando con todas estas ganas que llevamos dentro de nosotros de ver al bien vencer y que el malo sea sentenciado por las obras que ha hecho. Entonces voy a leer en dónde se encuentra esto, y está en Romanos 2, 5, 6, y dice: pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Y seguramente esto lo voy a poner muy grande aquí. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, cuando hablamos de un juicio, entendemos que va a haber dos arquetipos de personas. Va a haber alguien que sea inocente y un grupo de personas que serán inocentes, ¿no? Y un grupo de personas que van a salir culpables. Por aquí está muy grande, lo voy a poner aquí. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, vamos a tener en este aquí grupo inocentes y aquí culpables. ¿Y qué más? Seguimos leyendo. ¿Qué más dice? Vida eterna a los que perseveran en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Para ellos, vida eterna.
quienes sean declarados culpables, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, así como esta salvación también es para los gentiles, este juicio también es para los gentiles. También. Y a ver, vamos a leer. Porque todos los que sin ley han pecado, vamos a ver que judíos tenían muchas leyes dadas por ellos mismos. Entonces aquí se refieren a los gentiles pues que no tenían esta ley. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de todos los hombres, conforme a mi evangelio. Entonces, si los judíos tenían escritos sus leyes y los gentiles siendo juzgados por su conciencia misma, la ley que llevan dentro de ellos, puede significar que tal vez los judíos, pues porque tienen la ley, haya ellos que lo hayan cumplido y que también no tengan pecado alguno. Entonces puede ser que haya más judíos inocentes que gentiles, porque pues no tenían la ley escrita, y podríamos entender como que habría más judíos inocentes y gentiles más culpables. Vamos a ver si ese razonamiento está bien. Ahora vamos a continuar leyendo y dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Y dice: mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Que pues somos nosotros mejores que ellos, se refiere, Pablo era judío, que pues somos los judíos mejores que los gentiles. Y dice: en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ahora, la cosa aquí es que ¿qué es pecado? ¿Y por qué todos estamos bajo pecado? Ahora, para entender qué es pecado, tenemos que leer el texto. Sí, aquí está. Santiago 4:16. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Ahora, muchas personas dirán: no, pero yo no he cometido pecados, no, pecados. Siempre he sido una persona muy buena, no le he hecho mal a nadie. Pero el texto afirma que pecado es, si tú sabes hacer algo, si tú sabes cómo hacer algo en una forma buena, si sabes hacerlo bueno y no lo haces, es pecado. Entonces, esto confirma que en el lado de los inocentes no hay nadie, y que culpables son todos. Entonces, quienes quieren fuertemente que haya una justicia, tienen que también entender que también los que deseamos justicia, los que vemos en las noticias y vemos cosas que nos indignan mucho, debemos entender que en el día del juicio final de Dios, nosotros también vamos a salir culpables, porque el pecado es, si sabes hacerlo bueno y no lo haces, es pecado. Ahora, lo otro que hay que entender: para Dios no hay pecados grandes y pecados pequeños, o sea, que nuestro entendimiento sean como pecados pequeños, que tal vez no se puedan considerar pecados, porque nosotros solemos pensar que lo que creemos que es pecado pequeño son como perdonados automáticamente, y que hay como opuesto pecados grandes. Entonces, no es así para Dios. Y para eso, pues leemos, vamos a leer en primera de Juan 3:15, dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, en Jesucristo. Entonces, todo aquel
que aborrece a su hermano es homicida. O sea, usted no necesita tomar la vida de alguien para ser homicida ante Dios, sino solo odiar a su hermano. Y se entiende que hermano puede ser el vecino, su jefe, su profesor, quien sea. Y solo es cuestión de aborrecer, de detestarlo, de sentir feo por él, para que ante Dios tú seas homicida de esta persona. Y después pues, otro versículo donde podemos ver que no hay pecado grande ni pecado chiquitito. Está en Mateo 5:28, que dice Jesús mismo hablando: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces es igual hombre y mujer. Una mujer cuando ve, digamos, está en un lugar y ve que en ese lugar de pronto entra un hombre alto y musculoso y de buen parecer, entonces la mujer también mira y dice como no fuera, como ese hombre no está a mi lado, como codiciarlo de cierta manera, porque la mujer está condicionada por la carne para pensar o desear así. Igualmente como cuando un hombre ve una mujer muy hermosa, muy llamativa físicamente, y también puede fantasear. Entonces para Dios no es necesario que este hombre o que esta mujer adultere, como que yéndose con esta persona pues, a un lugar donde puedan cometer actos no dentro del matrimonio. Y para Dios esta persona, tan solo por pensar, desear en sí, es adulterio. Entonces ahora yo quiero que quede bien claro esto, que si queremos un juicio santo de Dios, tenemos que entender que culpables salen todos. Salimos todos culpables, porque así es el justo juicio de Dios. Porque si no saliéramos todos culpables, no habría justicia, y su justicia de Él es perfecta. Y ahora, sabiendo que es un pecado y viendo nuestra condición, ¿qué? Porque la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23. Entonces nosotros hemos pecado y no es necesario muchos pecados, porque en este versículo, Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado. No dice por 3 pecados, ni por 100 pecados, ni por pecado grande, sino que dice que la paga del pecado, un pecado, basta para que nosotros en ese día del juicio santo de Dios salgamos sentenciados como culpables. Entonces, cuando yo expliqué esto, me acuerdo que esta persona me dijo: entonces, ¿quién saldrá libre? Entonces, ¿quién se salvará? Porque entendió su condición y me miró con forma alarmada y me dijo: pero entonces, ¿cómo saldremos? ¿Cómo nos podremos librar? Si soy culpable porque tan solo cometí ya un pecado, y no es necesario que sea un pecado que a nuestro entendimiento sea grande. Entonces, por un pecado chiquitito, el primero que hizo cuando fue adolescente, cuando entró en uso de su razón, por ese pecado ya sale culpable. ¿Quién nos librará? Y aquí está. Este es el mensaje de salvación, que en Cristo Jesús somos perdonados. En palabras más judiciales, somos justificados por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, donde pagó alma por alma, donde pagó cada pecado de todo hombre y mujer, de toda la historia. Todos nuestros pecados han sido ya pagados en Jesucristo y su sacrificio. Entonces, de esto se trata nuestro evangelio. Este es el evangelio de Jesucristo. Las buenas noticias, que son demasiado buenas, que nos cuesta creer que es verdad. No había leído Romanos 6:23 completo, entonces voy a leerlo completo para que se entienda mejor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí está, la dádiva de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si recuerdan, quienes salían inocentes, pero mejor dicho, quienes son justificados por creer con fe en la obra de Jesucristo, iban a tener vida eterna. Y muerte para los que no creen que sus pecados ya han sido justificados en la obra redentora de Cristo, que pasó ya casi 2000 años atrás. Entonces, ¿dónde dice? Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esta salvación, que es la justificación de nuestros pecados, que se da mediante la fe, una fe genuina, la podemos leer en Gálatas 3:24. Nos dice: por la ley nos damos cuenta de nuestra culpabilidad, de nuestra condición. No tenemos salida, no hay otra opción, no hay obra alguna que podamos hacer para anular el primer pecado que hayamos cometido. De manera que la ley ha venido a ser nuestra guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Ahora, debemos entender que esta salvación se da únicamente por la fe en la obra de Jesucristo en la cruz. Y así como Abraham en ese momento le creyó a Dios de que a pesar de tener 99 años, de que su mujer era estéril, es decir, que no podía tener hijos, y aún así le creyó que iba a ser padre de naciones, esta justificación para nuestros pecados también se da solo por la fe, una fe genuina. ¿Y qué es la fe? Para entender mejor, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es la fe. Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Entonces, para terminar, decirles que busquen a Dios. Él los escucha, Él los está ahí, aunque ustedes lo sientan lejos, ustedes lo sientan que Él está lejísimos, Él escuchará. Y si ustedes tienen fe en que serán respondidos por Él, el Padre los llevará al Hijo. Yo lo viví así. Más adelante voy a contar mi testimonio. Entonces, personas que me están viendo, me despido.